El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Me atrevo a confirmar que tenemos una verdadera institución de servicio al prójimo. Una institución que cada día se fortalece más moralmente, porque económicamente estamos débiles, pero se necesita del apoyo de los buenos samaritanos, de que pongan su caridad en una institución como es este patronato, que ya está probado con hechos, que es una verdadera institución de servicio, de apoyo a las autoridades sanitarias. Porque yo he dicho otras veces aquí, señores, recibir en Estados Unidos 2 o 3 furgones, perdón, 2 furgones, por ejemplo, de equipos médicos, de medicamentos, etcétera, gestionar la salida por aduanas, eso es terrible. Buscar los permisos de exoneración de cargos aduanales, de aranceles, etc. Luego, llevar esos furgones a Villa González. Luego, entonces, distribuirlo en los hospitales de la zona. Así se han recibido, señores, hasta ambulancias. Ese patronato, con gestores fuera del país, en los Estados Unidos principalmente. Y se comparten esos donativos, se comparten con otras instituciones sanitarias, o mejor dicho, hospitalarias del país. Por eso, con tanto gusto, nosotros podemos proponer que esa institución reciba su caridad, porque en buenas manos está. Ponga su caridad en esas manos, apóyelos. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución excelente del país para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, tenemos un fin de semana cargado de muchas actividades, de muchas expresiones, una que son verdaderamente refutables porque parten de personalidades que todavía uno les ve errar, o por lo menos hablar con deshonestidad, como es ese caso de Danilo Medina,
Un hombre con unas expresiones que son, bueno, están fuera del razonamiento, fuera del recto juicio de razón que debe tener un expresidente de la República o un líder político. Y no esas expresiones tan típicas del adanismo que nosotros siempre le hemos señalado aquí. Pero así, oímos también unas expresiones, podría decirse que no son ingenuas. Yo creo que más que ingenuas, es producto de aquellas advertencias que nosotros le hicimos al propio jefe de la policía o al director de la Policía Nacional. Porque el policía, yo decía al principio cuando fue nombrado, cuando se hablaba de él como una especie de currículum, las veces que yo pude oír hablando a ese señor, o que le entrevistaban y entonces conversaban, veía las deficiencias, la indigencia léxica de él. Me sorprendía que el señor tiene una licenciatura, creo, de abogado, no sé, pero el hombre parco en las expresiones y pobres. Un mal desenvolvimiento. Decía, sería bueno que él no se exponga mucho a la prensa y a las preguntas y esas cosas, porque es gente que no domina la expresión, pero tampoco domina el medio. Y hay que tener cuidado porque decíamos nosotros, los jefes policiales de antaño, por lo menos de los tiempos de Balaguer y de don Antonio Guzmán, esos años allá, esos jefes policiales eran muy parcos para hablar, porque de política sabían muy poco. Y entonces su mente estaba en el cuartel. Claro, no voy a decir que no eran políticos, porque todo el mundo oía sus expresiones, pero en eso no se equivocaban, porque era gente que tenían eso como un cliché prácticamente, y era promover a Balaguer. Y recuerdo que guardias y policías tenían fotografías de Balaguer en sus almohadas. Bueno, en las fortalezas del ejército, en los cuarteles. Pero los jefes policiales tenían unos voceros para ellos no hablar, no tener que hablar y economizarse una serie de preguntas que eran preguntas muy difíciles para esos tiempos, para esos jefes policiales. Porque era gente que sabía que estaba luchando en un medio político sumamente difícil, peligroso, y que políticamente, con un hombre como Balaguer gobernando, un hombre con esa sabiduría de Balaguer, parece los jefes policiales decían, mire, ese tema déjenselo a Balaguer, porque es que Balaguer es que sabe de eso. Eso era como decía Hueva Rodríguez, que una vez, que echando Hueva Rodríguez en Santiago, cometió un error infantil en una jugada que era fácil de realizar, pero el tipo se complicó y no pudo. Entonces le dijeron, caramba, pero tú sí eres un queche bruto. Y dijo, pues si usted quiere un queche inteligente, entonces traigan a Balaguer aquí a quechar. Esa respuesta antilógica del propio Hueva Rodríguez. El hombre incluso del puerquito que estaba bueno. ¿Qué puerquito más lindo para un arroz con pollo? Bueno, entonces esos jefes policiales se cuidaban mucho de no dar declaraciones porque se exponían a cometer errores que en la época eran sumamente difíciles. Le costaba el cargo, porque Balaguer no jugaba con eso. Alguien tenía que pagar. Recuerdo otro caso. Un teniente le dio una trompada a Agripino Núñez Collado. Imagínense ustedes a Monseñor Agripino Núñez Collado, rector magnífico de la Universidad Católica Santo Domingo, y en el Centro Olímpico, en unos Juegos Universitarios que abortaron ese mismo día. Se pretendía hacer esos Juegos. Pero el fanatismo político y esa influencia malsana de la política universitaria de la UAS dañó los Juegos, porque comenzaron como una agitación política en el Parque Olímpico y fue un desastre. En ese ambiente tan tenso, hubo un policía
que se le olvidó que Monseñor Núñez Collado era un cura. ¿Y qué cura? Y le dio una bofetada. Producto de ese autoritarismo vicioso de esa gente que venían de la era de Trujillo todavía. Y que, bueno. Entonces, eso creó una situación tan difícil que el jefe de la policía era el señor Álvarez, Braulio Álvarez Sánchez. Imagínense qué sabe el jefe de la policía de un caso de un teniente que le ha dado una bofetada. Claro, al hombre que le ha dado la bofetada no es cualquiera, es a la Iglesia Católica que le han dado una bofetada. Entonces Braulio Álvarez consultó con Cuchito Álvarez, los dos que en paz descansen, pues eran hermanos, y Cuchito le dijo: Balaguer, te vas a quitar. No, pero ya yo fui donde él y le expliqué que no hay, que eso fue una situación que pasó, pero que ya nosotros amonestamos al teniente y que ya eso es una situación que se le dieron las explicaciones a Monseñor, la iglesia, te vas a quitar. Pero que él me dijo que no había problema, que cuando él regresara de un viaje que iba para el interior, que él se comunicaba conmigo. Y Cuchito Álvarez, que siempre muy agudo, le dijo: te vas a quitar. Y en la noche Balaguer sustituyó a Braulio Álvarez Sánchez por un hecho que no tenía nada que ver con eso, pero ese era Balaguer. Entonces, eso tiene explicación. El jefe de la policía de ahora cometió un error realmente garrafal. Es decir, el director de la Policía Nacional no reclutaría, por ejemplo, a Leonel Fernández y a su hermano no lo reclutaría para ser policías. ¿Por qué? Porque su madre, doña Yolanda, que en paz descanse, fina dama que siempre fue seguidora de este programa, doña Yolanda fue madre soltera y tuvo a Leonel y tuvo su otro hijo, que no recuerdo su nombre. Entonces, dígame usted si Leonel Fernández no daba para policía, según el criterio del director de la policía, una cosa realmente no solamente molestosa, sino estúpida, se puede decir, algo sin pensarlo, y qué sé yo, sin razonamiento, sin juicio. Y eso el jefe policial, bueno, ha tenido que soportar un verdadero ventarrón, una lluvia de calamidades, de insultos y de todo le han dicho al pobre hombre. Que tiene un vocero, que además un vocero que es casi mimético, digo yo, porque el vocero de la policía es un coronel que es periodista. Pero en el 2020, yo me acuerdo, era vocero del Ministerio de Educación, siendo coronel de la policía. Yo no entiendo estas cosas. Y ahora entonces, eso era en el gobierno de Danilo Medina. Entonces ahora es el vocero de la dirección de la Policía Nacional como coronel. El señor, creo que es Pesqueira, apellido Pesqueira. Pero déjele eso a ese señor que se ve que sabe manejarse, porque tiene ese mimetismo, digo yo, para presentarse de acuerdo al ambiente natural donde se encuentre, donde esté. Se viste de policía por aquí o se viste de periodista allí, qué sé yo. Pero déjenle esas cosas a esos voceros si usted no tiene buen desenvolvimiento, buen desempeño de eso. Pero bien, el caso de Danilo Medina, señores, es una vergüenza. Cuánta falta de escrúpulos, qué deshonestidad para hablar, cuánto adanismo. Nadie ha hecho una obra, lo repitió, las obras que ha hecho ese partido, el PLD, en el país, que son insuperables, y mencionó algunas de sus obras. Y la riqueza que le sumó al país. Cualquiera lee eso así y dice: pero es verdad, él tiene razón, Danilo Medina, de que él le sumó 28 mil millones de dólares a la riqueza nacional en sus 8 años. Pero no dice que tomó prestado alrededor de 30 mil millones de dólares, todavía estamos en déficit. Y entonces, porque si vamos a sumarle el PLD, señores, 50 mil millones de dólares le metió de deuda a este país. Para tener entonces un país bonito, es decir, lo que yo siempre he dicho aquí. Qué bonito es yo mudarme a una casa y pago un alquiler bien caro, un buen apartamento. Y voy a los mejores centros
de ventas de electrodomésticos y de adornos del hogar, y lleno ese apartamento de todos los bienes, muebles finos que se vendan en el país. Y cojo una deuda de 17 millones de pesos. Pero yo no puedo pagar eso. Pero yo me mudo de ahí y me divorcié de mi mujer. Y entonces le dejo eso a la mujer. Y la mujer va a recibir una riqueza aparentemente, pero tiene una deuda de 17 millones. ¿Quién es que lo va a pagar? O yo dejo de pagar cuando me divorcie y entonces van los acreedores y se llevan todos los muebles y dejan el apartamento vacío. Y a la mujer la van a dejar en la calle porque tampoco se va a poder pagar el apartamento. Así es que queda el país. Lo que pasa es que ningún país quiebra. El país más pobre del mundo puede ser Haití o puede ser, qué sé yo, Bolivia o puede ser Isla Salomón, pero no quiebran. Y es que ningún país del mundo ha quebrado. Señores, Etiopía, Somalia, ¿y cuál es más? Bueno, Eritrea es parte de Etiopía, creo. O sí, de Etiopía. Entonces, esos países, o de Etiopía o de Somalia, están ahí en el cuerno de África. Pero ningún país ha quebrado. No ha quebrado Níger, no ha quebrado. O Mali, que es mucho decir. Es decir, República Dominicana, ¿qué le puede agradecer a Danilo Medina? Bueno, le sumó 28,000, hizo una línea de metro, hizo un teleférico, pero eso no lo hizo con ahorro interno. Porque el mérito aquí tiene Joaquín Balaguer, que la obra inconmensurable que dejó en 22 años y sus críticos han gobernado 30. Y todavía no comparan, la obra de Balaguer no se compara con la de ellos porque fue una obra inconmensurable, insuperable. Una obra realmente extraordinaria, con ahorro interno. Pero ustedes se imaginan que el gobierno de Danilo Medina hubiera construido el canal Yaque del Sur, Asua y todo ese complejo hidroeléctrico de Sabanayegua, el pueblo de Sabanayegua, San Juan de la Maguana con el canal José Joaquín Puello y la presa de Sabaneta. Ustedes se imaginan que el gobierno de Danilo Medina hubiera construido ese complejo hidroeléctrico y esa parcelación de la plena de Asua de más de 225,000 tareas, asentamientos de más de 25,000 parceleros en la zona. ¿Ustedes se imaginan cuál fuera el criterio que tuviera ese caballero hoy? Bueno, eso nada más derrota el adanismo, pero más atreverse a decir ante un acto de supuestamente 6,000 jóvenes se están integrando a ese partido, cuando uno sabe que eso es una verdadera mentira. Una mentira. Porque primero el local ese local no coge esa cantidad de personas, incluyendo los que estaban del partido. Segundo, eso fue un meeting hecho por el grupo de Santiago. Santiago es la segunda ciudad más grande del país. Como que el PLD no puede hacer un acto donde pueda meter 2,000 personas. Pero ahí no hay la cantidad de personas que ellos dicen y anunciaron que se integraron como nuevos PLDistas. Pero ese no es el caso. El caso es que ese señor se atreviera a decirle a esa gente ahí que él no iba a soportar ser avergonzado por los hechos que se le han imputado cuando él ha sido un hombre serio que no tiene miedo a dar la cara. Señor, y usted sabe lo que usted decir eso, en medio de este tremedad en que está ese partido, y este señor con todos sus familiares en estado de acusación total, sus amigos íntimos, un hombre que se ve perdonado, toda su asistencia militar corrompida y encarcelada, el sistema judicial persecutorio, todo encarcelado, todos sus fiscales. Entonces, usted decir que no se avergüenza
y que usted es una persona y que el PLD debe sentirse orgulloso de él como presidente de ese partido. Señores, hay que ser desvergonzado, verdaderamente un desvergonzado y carecer de escrúpulos. Porque para usted decir esas cosas, oigan, después que la misma Cámara de Cuentas, que fue corrompida por el gobierno por él, porque es que esas órdenes tenía que haber un rango superior en el palacio que llamara al presidente de la Cámara de Cuentas y le dijera, mira, yo quiero fulano, yo quiero que tú tuerzas esos resultados de esa auditoría que puedan perjudicar a mis hermanos y a mi familia. Porque, ¿por qué se corrompió la Cámara de Cuentas? ¿Cuál era la intención? Era eso, tratar de salvar a sus hermanos y a sus cuñados y a sus íntimos. Curarle esa profundidad, esa furnia al Estado, a las instituciones públicas. Tratar de cerrarla con hilo, diríamos con hilo de suturar operaciones, y corrompen la Cámara de Cuentas para que haga eso. Pero más, los casos Catalina y todo, o sea, todo eso está involucrado Danilo Medina. Las visitas sorpresas aún no explicadas. Todos estos gastos, estos pagos, 1.400 millones de pesos, un hombre con una querella que no está preso, o por lo menos no está en justicia, porque Participación Ciudadana o el gobierno se ha impuesto y ha cerrado la posibilidad de que esa querella se conozca en justicia en la Procuraduría General de la República, que voy a hablar de eso más luego. Entonces, yo creo que eso es eso es un insulto al país y a lo poco que queda de PLD en ese partido. Usted expresarse en esa forma tan desvergonzada, repito, un Danilo Medina, que, por ejemplo, una obra que él pudiera defender. Bueno, señores, miren, yo defiendo Catalina, porque Catalina son 700.000 kilovatios que yo le agregué a la electrificación del país. Bien, vamos a aplaudir que tuvo ese deseo de que el país dispusiera de esa cantidad de energía. Ahora, la concesión o la adjudicación de esa obra, el costo de esa obra y el compromiso de deuda que ha hecho el país por esa obra, ¿valía la pena hacer esa obra cuando el sector privado la estaba cotizando y la estaba preparando para hacerla? Ya todas las ofertas conocidas, toda la calificación técnica, porque ahora se están cotizando, ahora se va a cotizar las de Manzanillo, es lo mismo, la misma cantidad de kilos que la de Catalina. Y fíjense el sacrificio de esa obra de Catalina, como si, por ejemplo, los egipcios le agradecían a su faraón que hiciera aquellas pirámides, que en su época no era más un exabrupto y un gasto innecesario. Hoy se ven ahí como una ruina que le han dejado muchísimo dinero al Egipto de hoy, por el turismo y todas esas cosas, muy bien. Pero ustedes saben el sacrificio a que esos faraones sometieron al pueblo egipcio y al pueblo judío esclavo para construir aquellos monumentos a sus dioses y a sus dioses vivos, que eran los faraones. Esas cosas, señores, eso yo no sé cómo o quién, si es que Danilo Medina tiene a alguien con quien consulta o dialoga para decir esa cosa y decir, señores, miren, yo pienso decir esto en Santiago, presidente, mire,
No diga eso, porque es mejor que usted se quede callado. Mire, no, déle las gracias a esa gente que se están involucrando como nuevos activistas o simpatizantes o militantes del Partido Laboral, danilista, como yo le llamo, o Partido de la Liberación, como ustedes prefieran llamarle. Pero esas cosas no la diga, presidente Medina. No es bueno que usted diga eso, porque fíjese, usted tiene todos los hermanos están en estado de acusación total. Su familia. Eso lo podía decir Juan Bosch. Eso lo podían decir esos próceres que ha tenido este país y que han dirigido, y esos presidentes, como yo he dicho, que aún tiranos no tuvieron esos comportamientos. Señora, la familia de Buenaventura Báez. Buenaventura Báez era el líder más importante del siglo XIX. Aquí uno de los líderes, diríamos, más importantes del país en el siglo XIX. Y la familia Báez no usó el poder en esa forma. Báez lo usó, él. Pero Damián Báez era más serio que su hermano y era el gobernador militar de Santo Domingo. Nadie acusó a Damián Báez, ni esa gente se tuvieron que ir del país, ninguno. Se fue Báez, pero no se fueron los Báez, y después los hijos de Báez y sus nietos. Señores, una familia honorable de este país. Los hijos de Lili. Ulises Heró, hijo, fue médico, estudió en Francia, y su albacea era Francisco Enríquez y Carvajal, una especie como de albacea o de tutor, vamos a llamarle así, mientras estudiaba en Francia el hijo de Lili. Creo que otro fue pelotero, no sé. Yo conocí a Ogui Peña, que era hijo de Lili, Ogui, compañero de mi padre y padre de una familia muy querida de Villa González y respetada, Ogui Peña. Y yo nunca vi a Ogui Peña con lujo que le dejara a su padre, Ulises Heró. Entonces, el hijo de Pedro Santana no tuvo dinero. Los hijos de General Cabral, José María Cabral, señores, José María Cabral, óigase bien, el general José María Cabral. Entonces, todo ese patriciado del siglo XIX, señores, todas sus familias, gente honorable y seria. La única familia presidencial que se ha destacado por ser corrupta hasta los huesos ha sido la familia de Danilo Medina, porque, repito, hasta la de Trujillo tenía sus límites impuestos por el propio dictador, que ese sí era un verdadero Dios vivo en este país. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservarte la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservarte la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, nadie puede poner en duda el trabajo amplio de la Procuraduría General de la República, y vengo por este tema tal vez por tercera o cuarta vez, cuestionando lo que es para Manuel Fermín que no hay una verdadera autonomía judicial, precisamente por casos como ese que señalábamos de Danilo Medina, que, señores, es una desvergonzonería, hemos dicho, decir las cosas que Danilo Medina ha dicho cuando un hombre que debiera estar en justicia nada más por la querella de participación ciudadana. Y más, como decíamos también, cuando sus hermanos y sus cuñados y sus íntimos de sentida amistad se consumen, como se dice, se consumen en las llamas de esa investigación de la Procuraduría General de la República, como aquellos considerados herejes y blasfemos de la época de la Edad Media, cuando se ardían en las llamas de esa intolerancia religiosa de la Inquisición de esa época. Bueno, pues así arden esta gente, como que si fuera con leños, pero producto de la investigación misma de la Procuraduría General de la República. Entonces, se ha estado hablando, no voy a darle un calificativo como se acostumbra del cascareo y que se está cascareando. No. Se ha hecho un trabajo y uno lo sabe, que Miriam Germán no se puede prestar a cosas. Pero yo he partido de dos argumentos o dos preguntas que me tienen en esa duda. Una de ellos es, ¿hay un rango superior que anda tirando de los hilos para manejar casos que la Procuraduría General de la República no puede atender, o no quiere atender, o no se atreve a atender? Un argumento. El otro argumento, o la otra pregunta, pues son dos argumentos o dos preguntas. ¿Cuáles son estos casos que tienden a evidenciar que sí no hay autonomía judicial? Uno de ellos es precisamente esa querella de participación ciudadana. ¿Cómo es posible que esa querella que presentó Participación Ciudadana, y yo no sé cuántas veces voy a hablar de eso, y que aquí en este país solamente Marino Vinicio Castillo ha hecho mención precisa, jurídica de esa querella, con la calidad que distingue a Marino Vinicio Castillo? Y yo, que le he seguido como una suerte de escolta de él, le sigo ahí como esos barcos menores que cuidan de los portaaviones, que van escoltando los portaaviones. Yo me considero una especie de barco escolta de ese acorazado, de ese portaaviones que es Marino Vinicio Castillo. Y declaró que esa querella era una verdadera joya del trabajo jurídico, una especie de filigrana. E incluso le señalaba a Danilo Medina, siendo presidente, mire, búsquese abogado y defiéndase, porque esa querella, cuando eso le llegue a usted la va a pasar muy mal. Pues resulta que el hombre está, fíjese como que está envalentonado, en total desvergonzonería. ¿Por qué? Porque nadie le llega. Esa querella la tiene Miriam Germán en su despacho, porque Yanalán no la selló, no la, ¿cómo se dice? No la archivó, no le dio archivo definitivo, por suerte, y parece que todavía está viva, que incluso el propio laureado como abogado y como columnista de periódico y crítico social y bueno, un verdadero activista social, José Luis Tavera, en representación de la Fundación Masada, Sociedad Civil, Santiago Somos Todos y Participación Ciudadana, presentaron la querella ante la Procuraduría General de la República. Y es una querella bien formulada, según el doctor Castillo y según José Luis Taveras.
José Luis Tavera incluso ha sido contratado por el gobierno para recaudar bienes robados. Y esa querella son 1.400 millones de pesos atribuido a Danilo Medina, que se lo pagó al señor Joao Santana en una operación mafiosa, porque todo el mundo sabe que Joao Santana aquí fue un mafioso que se lo llevaron preso las autoridades brasileñas por prestarse a hacer una suerte de corredores o de correveidiles del señor Lula, otro corrupto. Lula prestándose a la corrupción con Odebrecht. Y influyeron sobre Danilo Medina para que Danilo Medina se agenciara dinero por vía de construir una planta que se le adjudicara a Odebrecht, con todas las diabluras que ya hemos visto, que incluso Andy Dawaje cobró más de 3 millones de dólares. Anda en justicia todavía por ese caso. Más de 50 millones de dólares se pagaron de comisiones, pero declarado por periodistas independientes. Eso ni siquiera se investigó. Pero la prueba mayor de que ese caso es gravísimo es que el propio Danilo Medina le señala a Suyana Alain: mira, eso no se puede conocer. Conozcan de la Odebrecht mala, del 12 para atrás, pero del 12 en adelante es la mía, esa es la buena, esa no te incluye nada. Y es donde están los peores y mayores escándalos. Eso duerme el sueño eterno, eso está en latencia porque está viva. Diríamos, respira, porque no fue archivada por el señor Jean Alain Rodríguez. Ese es uno de los casos. Otro caso que revela que hay un rango superior, es decir, confirman los dos argumentos de los cuales yo he estado citando, o las dos preguntas. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, la visita sorpresa. ¿Cómo es posible que la Procuraduría General de la República, un ministerio prácticamente, le escriba a otro ministro de igual rango, que tiene los mismos rangos a nivel del organigrama del Estado o del gobierno, del Ejecutivo? Le escriba pidiéndole información, datos para abrir una investigación al caso de la visita sorpresa, archivada, y nadie le responde. A la Procuradora General de la República no le han dicho: esta boca es mía, de los datos que solicitó. Ahora, ¿qué rango superior impide que esa información se le brinde a la Procuraduría? Confirma entonces mis argumentos. Ese caso no se conoce. El caso de la Cámara de Cuentas, no sabemos nada de eso. La Cámara de Cuentas fue mandada a corromper a redes. Todavía no se ha investigado quién dio la orden de corromper la Cámara de Cuentas. Otros casos. Por ejemplo, ese caso de Catalina. Se sabe que se adjudicó bajo las condiciones que ya acabamos de decir. ¿Cómo es posible que eso no se investigue? ¿Y dónde está la investigación para determinar qué pasó del 12 al 20? Con Catalina, con Odebrecht, con Danilo Medina, con el gobierno y todas aquellas maniobras para adjudicar esa planta, para sobrevaluarla, hacer las revaluaciones de los contratos viales con el señor Gonzalo Castillo. Se pagaba también, todavía falta el asfalto, 21 mil millones de pesos que se pagaron fuera de presupuesto, y nadie sabe nada absolutamente sobre eso. Es decir, esos casos evidencian que no hay autonomía judicial. Y que me perdone doña Miriam Germán, que le reconozco un trabajo extraordinario, que nadie puede cuestionar desde el punto de vista de lo que se ha hecho y de lo que se ha investigado, pero simple y llanamente de lo que se ha investigado, o de lo que se ha hecho. Pero lo que se ha dejado de hacer, consciente que había que hacerlo, pone a uno en estas dudas. Y nos lleva a hacernos preguntas o a hacer argumentos como estos, de que realmente hay un poder, hay un rango superior que está incidiendo sobre las decisiones de la Procuraduría General de la República. Porque es que esa libertad que exhibe Danilo Medina,
ese gesto de estar por encima de la ley, o de la persecución, o de la... Se le ha brindado, ¿qué? La apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva en el caso de él, porque tiene sus hermanos en justicia, que nada más por ese lado es una desvergonzonería de él, decir lo que ha dicho. Que no sé, nadie lo avergüenza, porque él es un hombre muy serio y ejerció el gobierno más serio de este país. Usted sabe lo que es decir algo así. Pero el hombre está liberado de esa pesada losa, no, pero de la justicia, que cuando cae, señores, deja uno mal parado o mal pisado, mal aplastado, porque el peso de una losa de esa, imagínense cómo están esta gente con medida de coerción de 18 meses. Entonces yo creo que incluso, señores, hasta por indagatorias del entorno, la Procuraduría General de la República, en estos casos de el Coral y el Coral 5G y el caso Medusa y el caso Antipulpo, que son 4 casos de gente relacionada y que quedan pendientes todavía otro de más de 25.000 millones de pesos con las EDES, ese otro caso que todavía no se sabe nada. Ustedes saben lo que es un dislocamiento, podríamos llamarle, o un desorden financiero administrativo que entra en la categoría de 80, 90 mil millones de pesos, no dilapidados, no robados al Estado Dominicano. No dilapidados, repito, porque uno puede dilapidar dinero. Es posible que la visita sorpresa sea, bueno, dilapidado. Dinero que se echó a votar, se echó políticamente buscando ser redituable desde el punto de vista electoral. Bien, miren, yo distribuí ese dinero, pero no me lo robé. Muy bien. Pero usted sabe lo que es robarse más de 80 mil millones de pesos y que todavía la Procuraduría General de la República ni siquiera ha investigado a Danilo Medina para preguntarle, mire, presidente, con todo el respeto, es más, que no venga a la fiscalía, yo voy y lo investigo allá en su casa si él quiere. Si él no quiere venir a la oficina de la Procuraduría General de la República, mire, mándeme 2 fiscales a mi casa, que yo lo voy a hacer. Yo no quiero ir allá para no sentirme mal. Sufro de la presión, o tengo el azúcar un poco bajo, muy alta, y lo complazco. Pero por lo menos lo investigo, presidente. Mire, presidente Medina, o expresidente Medina, usted pudo palpar, usted notó que sus hermanos habían cambiado de su condición económica. ¿Usted no le llamó la atención esas cosas, que su jefe de seguridad tuviera haya armado un expediente de corrupción, o mejor dicho, un entramado de corrupción tan poderoso que prácticamente se estaban robándose el dinero? Usted no notó nada, una sonrisa, no notó algo raro en su... Ni eso se le ha preguntado a Danilo Medina. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay editoriales que uno acostumbra a leer porque son reflexivos, son serios, pero hay otros editoriales que lucen complacientes. O sea, en vez de ser complacientes, en vez de ser editoriales dirigidos a victimizar a otros, debe ser un editorial que se haga, como el caso que yo voy a comentar ahora, debe ser un editorial de reconocimiento y de verdad, no de complacencia o de victimización. El editorial del periódico El Día Hoy, del periódico El Día de Hoy, me llamó la atención porque uno tiene que leer todas estas cosas, pero ver si es verdad que se pone en su justo lugar a todo el mundo. Y yo creo que no todo el mundo, todo el que fue presidente o el que es expresidente que esté vivo y los que murieron, yo no creo que se debe encasillar porque son expresidentes, métalo ahí a todos. Eso no es verdad. Señor editorialista del periódico El Día, no es verdad que usted puede encasillar y meter a todo el mundo en el mismo saco. Son expresidentes y ya por eso hay que respetarlo, hay que quererlo. No, cada quien, vamos a sacar a cada quien con pinza. Porque no es verdad que esas conductas son iguales. Son expresidentes. Si es verdad que son expresidentes, yo no puedo negar eso. Pero reconocimiento y verdad para unos. Y usted señálese como complaciente y victimizante en otros casos, pero no todos. Entonces, fíjense lo que dice aquí, ser expresidente. Eso es el título del editorial del periódico El Día de Hoy. Y me llamó la atención porque fíjense, oigan lo que dice el señor editorialista. Ser expresidente ha sido una profesión de alto riesgo, entrecomillado. Pero en los últimos tiempos se nota más por la expansión de las vías de comunicación y socialización. Joaquín Balaguer a su salida del 78 lo vivió. Ese alto riesgo. Antonio Guzmán falleció albergando el temor de padecer maltratos. Jorge Blanco hasta fue apresado. Leonel Fernández sufrió una embestida tanto al salir en el 2000 como al salir en el 2012. Le pasó a Hipólito Mejía a partir del 2004 y ahora le está ocurriendo a Danilo Medina. ¿Usted cree que cabe el encasillamiento a todo el mundo en eso? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Leonel Fernández no persiguió a Hipólito Mejía. Incluso le llamó la atención a un fiscal porque citó a Hipólito Mejía como expresidente de la República y lo citaba para un caso grave donde su nombre se fue tan altamente mencionado y profusamente mencionado, que fue el caso Quirino. Y Leonel Fernández llamó a su fiscal y uno que le dio prácticamente usted un fresco. Porque vamos a hablar claro. Pero Hipólito Mejía lo mismo hizo con un señor que es dueño de Diario Libre.
Iba a la justicia, el fiscal, y le dijo, no, ese señor no tiene que ir a fiscal nada, ni a policía. Al jefe de la policía le dijo que no fuera nada, donde un fiscal que lo había citado, tampoco, o sea, el rango superior, como decía. Entonces, yo creo que encasillar a todo el mundo es verdad. Antonio Guzmán, usted no lo puede poner ahí. Antonio Guzmán hay que ponerlo al lado de los próceres, también con Balaguer y Leonel Fernández no tuvo ese comportamiento que tuvo Danilo Medina o que tuvo Salvador, incluso, que Salvador, aunque tuvo un comportamiento cuestionable, pero nunca al nivel de un Hipólito Mejía y un Danilo Medina. Eso no es verdad. Entonces, yo creo que en este editorial, vamos a seguir leyendo, para que ustedes vean, haberle tocado la conducción de un país, y bueno, eso está distinto. Todos esos ciudadanos se han distinguido como servidores públicos, sí. Contribuyeron a colocar a la República Dominicana en el camino del desarrollo, aportaron para que hoy seamos un modelo de crecimiento económico. Eso sin negar que se cometieron errores y que hasta sufrieron por malas acciones de colaboradores suyos. No, a malas acciones de ellos mismos, no de sus colaboradores, de ellos mismos, vamos a hablar claro. Pero eso es como salirse por la tangente. Pero sirvieron con determinación al país. República Dominicana tiene la dicha de contar con 3 expresidentes vivos y vitales, prestos a servir a su país desde la acera que le corresponde ocupar. Leonel, Hipólito Mejía y Danilo son 3 activos de la nación. Aprovechémoslo en vez de denigrarlos de manera innecesaria. No, eso no me venga a pintar el muñeco del color que usted quiera, complaciente y victimizarlo. Mañana llaman a Danilo Medina a la justicia y hasta lo encarcelan, entonces es una persecución política. El mismo sofisma como escudo de cuando Salvador Jorge Blanco, con mérito para ser llamado, igual que Hipólito Mejía, que fue también involucrado en el caso de Quirino y nadie. Entonces, incluso en el caso del Colibrí y en el caso de una demanda por difamación e injuria al doctor Marino Vinicio Castillo, apareció el señor Hipólito Mejía y hubo que interrogarlo secretamente. Óigase bien. Entonces, aquí ha habido esa complacencia. Y no es verdad que todo cae en el mismo sitio. Señores, un editorial tiene que, es un artículo, vamos a decir así, eso es un trabajo que invita al razonamiento, y a valores. Y que usted eso crea un hecho, vamos a decir, controvertido, crea una situación controvertida y entonces genera discusiones y cosas de eso. Bien, un editorial. Pero usted no puede hacer un editorial cargado de bueno, o de buena fe, o de que todo el mundo, como expresidente, hay que preservar a los expresidentes. No vamos a preservar lo bueno, pero vamos a castigar lo malo. Lo que haya bueno y lo que haya malo. Pero así es que se escribe en este país, queriendo poner a todo el mundo en el mismo saco. Eso no es verdad. Ya el tiempo se me ha agotado, pero quería tratar el tema de las EDIs, que el señor Sigmund Freud, Sigmund es un muchacho muy serio, muy capaz y muy buen abogado, y está al frente de esa alianza público-privada. Ha anunciado que las EDES serían privatizadas, que en el pacto eléctrico hay 1.600 millones de dólares involucrados para fines de capitalizar las EDES. Y oigo la palabra capitalización, señores. Y la verdad que, depurando bien los hechos, como se dice, y juzgándolo en forma desapasionada, ese fue el mismo proceso de capitalización de las eléctricas, de la CDE y de los ingenios. Pero se le dijo a Leonel Fernández que Leonel Fernández vendió como vaca muerta, vendió los ingenios y vendió la energía eléctrica. Yo vi una foto hoy, que la voy a poner de despedida. Esa foto que la vi en un tuit de Vinicito hoy. Miren a Santo Domingo, esa es una vista desde la avenida Sarasota. Me imagino que de este a oeste. Fíjense la ciudad de Santo Domingo, lo iluminada que está.
Esa capitalización creó un ambiente de energía porque el sector privado es el que maneja la producción de energía. Las EDES fueron privatizadas y ahora parece que van a volver a la privatización, pero en un ambiente de capitalización. No sería la venta pura y simple como se hizo antes, sino como se hizo en otras, esas empresas eléctricas que el Estado es socio. Y lo del CEA, Leonel no vendió el CEA. Leonel hizo la misma capitalización. Lo que pasa es que la mala administración y la mala escogencia que tuvo la CRES en manos de Gustavo Montalvo y del señor Isa Conde, hicieron unas adjudicaciones a una serie de elementos que no sirvieron más que para saquear el CEA, como fueron el caso de los mexicanos, y los 5 ingenios que saquearon los mexicanos. El gobierno de Hipólito Mejía, en vez de hacer una oferta de esas acciones, se la adjudicó a un compadre, a un amigo, a un amiguete del gobierno. Entonces, eso terminó descalabrando los 5 ingenios y terminaron quebrando el CEA totalmente. Pero Barahona funciona y Molinos Dominicanos funcionan con la capitalización y las eléctricas funcionan y el gobierno es socio de ellas. Entonces la capitalización, fíjense lo que es juzgar. Porque es que, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Y miren cómo, calmándose los furores, ahora se habla de nuevo del modelo de capitalización para las EDES. La anuncia Sigmund, que es un hombre serio y un abogado capaz. Y ahí están, esas alianzas están en buenas manos. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.